Buenos días a todos. Empezamos. Muchas gracias por asistir a esta sexta edición de las Jornadas de Rehabilitación en Madeira, Mais Madeira, que organiza el Clúster da Madeira y o Diseño de Galicia en colaboración con la Axencia Galega de Industria Forestal y el IGAPE. Agradecer también la colaboración de los estudios de arquitectura que hoy nos acompañan como ponentes y que compartirán con nosotros sus experiencias, su trabajo en el ámbito de la rehabilitación. Por último, agradecer también a los 276 inscritos en esta jornada, que se ha consolidado ya, después de 6 ediciones, como un lugar de encuentro entre prescriptores y empresas, con una especial sensibilidad por el uso de la madera. Sin más, doy paso al director de la Axencia Galega de Industria Forestal y al presidente del clúster, que nos darán la bienvenida e inaugurarán estas jornadas. Comenzamos por el director de Xera, José Ignacio Lema. Bueno, buenos días a todos. Gracias ao clúster por invitarme a participar nesta xornada. Facer un recoñecemento público do traballo que fixo o clúster nestes últimos anos por unir e xuntar a utilización da madeira e a arquitectura. Creo que este é un traballo importantísimo. Unha das cousas que sempre os que nos dedicamos a isto entendíamos é que había que ganar os prescriptores. O clúster fixo, foi abrindo o camiño que despois outros vamos a aproveitar para efectivamente ganar os prescriptores no uso da madeira no ámbito da construción e na rehabilitación. A Xunta concienciouse de que efectivamente a utilización da madeira xenera un valor porque ten por detrás unha cadea que chega ata o propio. O fomento do uso da madeira, sobre todo a madeira local, en ámbitos constructivos, é unha das políticas estratégicas que está ahora na Axenda Política da Xunta de Galicia. Neste ámbito, desde Xera, intentamos potenciar este uso utilizando como plataforma técnico CIS Madeira, que ten un coñecemento acumulado dende fai moitos anos de uso da madeira, mediante, por un lado, convenios para garantir aos prescriptores seguridade, neste caso señalar o convenio que temos con PEMADE, con a Universidade de Santiago a través do Instituto PEMADE, e que fai recientes datas publicamos o código, o libro, o manual para empresas para que puderan obter o marcado CE, e publicamos tamén un software libre de cálculo estructural de madeiras locais denominado Trave, que se pode utilizar, está aberto a todo o público, se pode utilizar desde a página web de PEMADE. Fixemos tamén un convenio de colaboración co Colexio de Arquitectos, vai a estar a Elvira na mesa de coordinación. Eu agradezo ao colexio todo o esforzo que fai para fomentar a formación específica do uso da madeira. Tivemos o que nós chamamos madeira exemplar, edificios exemplares realizados por colexiados galegos utilizando madeira, un convenio coa Universidade de Vigo para levantar un edificio CLT no Berbés. Temos convenios de colaboración técnicas co IGUS. O CIS está traballando na rehabilitación e no reacondicionamento da madeira da catedral. O ano que ven, que ano santo, podremos publicitar no libro todas as experiencias que se fixo de rehabilitación na catedral de madeira, pezas tan singulares como o baldaquino. E, por último, o amparo, o aveiro das axudas para o fronte ao COVID. Sacamos unha axuda de 1,7 millóns de euros destinadas a fomentar, a axudar un porcentaxe dos honorarios técnicos para a rehabilitación e construción de naves comerciales e a rehabilitación e construción de vivendas unifamiliares. Hai 175 proxectos aprobados, hai máis de 85 proxectos de rehabilitación de vivendas e edificación de vivendas con madeira estructural aprobados, e supón unha mobilización de cerca de 13 millóns de euros. A idea é manter ou incrementar estas axudas no ámbito das novas políticas europeas e dos fondos europeos.
a utilización da madeira está sendo fomentada como un elemento que fomenta e que potencia a bioeconomía, e a rehabilitación e a construción foi nomeada 3 veces pola presidenta da Comisión Europea como un ámbito que hai que potenciar por parte dos gobernos nacionais por o seu impacto económico nunha cadea de valor e polo seu impacto medioambiental. Por lo tanto, non me queda máis que felicitar o clúster por estas sextas jornadas e dar a todos a benvida, agradecer este esforzo e volverlle o paso ao secretario do clúster ou a Manu Iglesias, que calquera dos dous vai a pechar a benvida. Gracias a todos e pasos a palabra. Sí, ahora el presidente del clúster, José Manuel Iglesias. Bos días, director da Axencia Galega de Industria Forestal, redactores das xornadas, amigos e amigos. En primeiro lugar, quero agradecer a vosa asistencia virtual nun ano que, sin dúbida, nos obriga a reinventarnos e traballar máis que nunca en colaboración, buscando novas solucións para resolver os problemas que nos fomos atopando nesta época. Para o Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia é unha satisfacción poder celebrar esta sexta edición das xornadas de rehabilitación. Tamén nesta sexta edición pensamos que valorar a madeira como material constructivo de rehabilitación adquire un papel fundamental polas súas calidades sostibles, convertendo os espazos en confortables e saludables nunha época na que máis que nunca, nesta época do confinamento, valoramos os nosos fogares e a importancia de coidalos, respetalos e adaptalos ás diferentes necesidades. Hoxe faremos un percorrido por obras que son mostradizo, explicadas polos seus autores, a quen agradezo a súa disponibilidade e compromiso, sempre estuveron a carón do clúster para divulgar as virtudes da madeira. Coñeceremos novas solucións e rehabilitación e compartiremos inquedanzas e novos retos aos que nos enfrentamos como sector. A rehabilitación xa foi unha esperanza na anterior crisis e agora, co confinamento, estamos a detectar todos que queremos ter unhas casas, unhas vivendas máis confortables e saludables. Bueno, nada máis que agardamos que estas xornadas sexan productivas e de interés para todos e compartimos o noso desexo de que todo mellore e podamos celebrar unha próxima edición xa de unha maneira presencial con noticias positivas para todos. Bos días. Muchas gracias, presidente. Pues, si os parece, empezamos ya con el programa de las jornadas. Comenzaríamos por Jordi Castro, de Castro Ferro Arquitectos. Cuando quieras, Jordi, tienes el mando. Hola, buenos días. ¿Se escucha ahora? Sí. Bueno, muchas gracias por invitarnos a esta jornada del Clúster de la Madera. Es una lástima haber visto ahí a tantos buenos amigos y no poder pegarles un buen repaso de abrazos, pero seguro que volveremos a hacerlo en breve, ¿no? Somos un estudio formado por 6 arquitectos, estamos ubicados en Vigo. Como os imagináis, esta imagen es una mentira bonita de gente formal y ordenada posando, pero su realidad está instaurada en un caos mucho más continuo y diario. Pero bueno, nos gusta presentarnos con nuestras ropas de domingo, como nos enseñaron. El proyecto del que vamos a hablar es un encargo que nos hace Alejandra San Pedro, una escultora viguesa, cuyas obras sobre todo se centran en los trabajos originados por su manipulación en la cerámica. Ella nos habla de la ilusión que le hace el poder de rehabilitar una vivienda familiar
y poder ubicar en ella, en un único sitio, tanto su lugar de trabajo, mezclado como esa manera operativa de manipular las cosas, como la del archivo, el almacenaje, y quizás una suerte también de carácter expositivo del mismo, con su vivienda. Estos requerimientos funcionales resultaron para nosotros muy novedosos porque es la primera vez que nos ocurría. Nuestra realidad habitual en los proyectos... ¿Alguien está levantando la mano? No sé, pone gris ahí algo. Bueno, sigo. Estos requerimientos funcionales resultaron ser muy novedosos, ya que era la primera vez que nos sucedía. Nuestra realidad en proyectos residenciales es que las peticiones funcionales sean muy homogéneas, un poco casi desnatadas, ¿no? Que quizás el futuro, después de los meses que nos está tocando vivir, volvamos a ser más exigentes y complejos con los aspectos funcionales que les demandemos a nuestros hogares, ¿no? Entendiendo que el aspecto que nos une esta mañana, el aspecto central es la madera y el uso de la madera, tanto en rehabilitación como en obra nueva, y entendiendo claramente que parece que es el sitio, el material en el cual construiremos nuestros proyectos futuros y sobre el que pivotaremos seguramente la mayoría de nuestras actuaciones, nos gustaría hablar de este proyecto no tanto como desde el uso por las afinidades o por las bondades a priorísticas que encontremos en cada uno de ellos, sino como el resultante de preguntarnos qué material debíamos usar. Esta pregunta creemos que se puede empezar a resolver o a enunciar o aclarar en la propia ubicación de la vivienda, ¿no? No estamos ante una rehabilitación más clásica o más ortodoxa de vivienda en casco histórico, sino que nos encontramos en un trozo de ciudad digerido rápidamente como es Vigo, pero a lo mejor puedes resultarte típico gallego, no tanto vigués, pero aquí es un paisaje muy habitual, ¿no? Donde la industria, origen de la ciudad, se desarrolla velozmente. En este caso es el puerto, el que tenemos aquí a la derecha. Esto demanda rápidamente la generación de unas infraestructuras que le doten de toda la sangre que necesita, bien sea su tejido de mercancías ferroviario o la AP9 con sus desdobles para darle acceso rodado. A la par, velozmente y con primera derivada casi se desarrolla el núcleo residencial sin hacer un trabajo de lápiz fino, o como queramos llamarlo, apareciendo esos lugares de cuneta tan habituales en nuestra ciudad, en los que, como todas las cunetas, siempre puedes encontrar cosas valiosas e interesantes, como puede ser esta vivienda acosada, que es el objeto del proyecto. Una vivienda humilde, hecha en un principio con unas trazas claras, pero que, como la propia ciudad que la rodea, está hecha a golpe de necesidad, ¿no? Sus transformaciones requeridas por los habitantes en distintos años van haciendo que a puro golpe, a parche, a aproximación o incluso a equilibrios, vaya creciendo, siempre sin perder la honestidad de cobijar lo mejor que puede al habitante que ahí está dentro, ¿no? Esto nos lleva a que este análisis de una imagen muy simple, muy sencilla, que se ve en una primera visual, acabamos viendo en su sección o en su proceso constructivo una estructura pequeña, pero mucho más compleja, ¿no? Con unos muros en planta baja y en cimentación, unos muros de piedra, 3 de ellos de sillería, con distintos labrados, y uno de ellos de mampostería. Una estructura de hormigón forjado de planta baja, con entendemos una bodega que había abajo con el acceso exterior, y también se construye en hormigón la viga perimetral del vuelo de la planta primera. La estructura muraria de la planta primera ya son hojas de carga de ladrillo, y aparece la madera en la estructura horizontal de la planta baja y en las cerchas de cubierta. Entonces, esta pequeña vivienda de aspecto
sencillo, acabamos analizándola como una complejidad muy interesante en su proceso constructivo. Lo que nos ocurre cuando estamos en situaciones así, muy habituales en estos crecimientos vertiginosos de la ciudad que tenemos, nuestra actitud siempre es pensar en cuál es la manera de continuarlo, ¿no? Siempre tenemos una intuición positiva y propositiva con aquello que nos encontramos. No empezar a plantear el desmontaje de la misma o el análisis de la misma a la búsqueda de un origen en el cual nos sintamos cómodos, ¿no? A lo mejor a veces eso acabamos llegando a esa conclusión, pero lo primero es plantear propositivamente aquello que otros han hecho. Analizando ese proceso constructivo, ¿no? Aquí veis lo que nos encontramos un poco al vaciar la tabiquería. Nos encontramos que el esquema funcional que Alejandra nos solicitaba en su programa encajaba con mucha naturalidad en la sección que ya teníamos, ¿no? El sótano podría hacer las veces del archivo en conexión con su zona de taller en la parte más pública de la casa, que es la planta baja, dejando arriba ya desconectada por una escalera exterior la zona del hogar. Así lo que procedemos es a una actuación de caso por caso, no tanto una idea primaria homogénea para toda la actuación, sino al caso a caso. En la planta sótano, la zona de almacenaje se realiza en hormigón porque los muros por esos muros de contención que tenemos de refuerzo que tenemos que hacer sobre la cimentación existente, se realiza una apertura generosa de una escalera para hacer cómodo el acceso desde el taller a la zona de archivo con un tamaño, en la medida de lo que pudimos, sobredimensionado para darle ya un cierto carácter expositivo en el cual ella pudiese ir posando sus piezas a modo de galería o como queramos verlo, para cuando lo que suceda sean visitas en el taller. Estas dos zonas están más íntimamente relacionadas, ¿no? La zona del taller con la zona de archivo. Aquí estamos en la planta baja, en la que se desarrolla la zona de trabajo de Alejandra. Esto es tal cual nos encontramos la casa una vez vaciada la tabiquería existente, salvo la inclusión de dos refuerzos metálicos que necesitábamos sobre el antiguo forjado por cuestiones de madera, por cuestiones estructurales. Dejamos todo tal cual nos lo encontramos. Los muros de mampostería con sus incrustaciones de ladrillo, las partes superiores completadas en ladrillo de carga, las bajantes, el tendido eléctrico, las vigas y demás, porque nos veíamos todo funcionaba. No era todo especialmente agradable, pero todo funcionaba. Y la pelea hacia ello seguramente fuese una derrota si queríamos llegar a la ocultación de eso. Entonces entendimos que el recurso podía ser vaciarlo todo de contenido. Y para eso está este recurso de eliminar el color o llenarlo todo de blanco, como con la perspectiva que queráis verlo, de tal manera que las cosas como tal pierdan el contenido, ¿no? Una bajante deja de serlo, un cuadro de electricidad deja de serlo, las incrustaciones de ladrillo sobre el muro de mampostería deja de serlo y todo pasa a ser un fondo con multiplicidad de texturas, pero en el que todo funciona bien y sigue funcionando. Así se genera una planta de trabajo lo más limpia y neutra posible, en la que le haga trabajar sin distracciones y que también pueda darle la posibilidad de hacer una exposición de su trabajo con cierta flexibilidad. En el porche exterior, que es el camino de tránsito hacia la vivienda que deliberadamente evita tener una conexión interior, se trasdosa el muro para dotarlo de su capacidad térmica y lo hacemos con una trasventilada de pino termotratado, lasurado en blanco, que en cierto modo ya hace de lugar de cambio hacia la parte superior, construida ya con otros criterios constructivos, porque ya tiene otros criterios constructivos en su parte superior.
Entonces aquí nos encontramos una planta alta con los muros de carga de ladrillo, el forjado original de madera y las dos cerchas de pinotea que sustentaban la cubierta. Esta planta se distribuye de una manera muy sencilla, con una zona abierta de día, con la cocina y el comedor, y una zona de servicio con dos dormitorios y una zona húmeda. Para ello teníamos también una preocupación que hoy en día se nos ha visto como mucho más clara, ¿no? Que es esta dificultad emocional o preocupación emocional sobre trabajar y vivir en un espacio único, ¿no? A pesar de que esté separado simplemente por 3 metros, ¿no? La primera decisión fue no abrir una escalera interior, a modo de aquella anécdota que creo que era Fernández Alba, ¿no? que tenía el estudio conectado con su casa y acabó, para no acabar desquiciado, tapiando la puerta de conexión y tapiando el acceso interior de su casa para obligarse al menos a salir al aire exterior para ir a su lugar de trabajo. Entonces nosotros evitamos la inclusión de esa escalera. Y la otra era hacer una transformación material lo más contrastada posible con su zona de trabajo, para que así se entendiese como una suerte de cambio que permitiese separar ambas zonas, ¿no? Bueno, aquí se ve que mantenemos la cercha con su pinotea, tanto el tirante como los pares. Lo que se hace es un cambio del pendolón y los montantes por piezas de abeto laminado con conexiones de las placas metálicas. La zona de los dormitorios, como esto tiene otro proceso constructivo, porque estamos ya trabajando entre forjados de madera, entendemos que parece natural aquí actuar con un entramado ligero, con un pórtico de abeto laminado también, las viguetas de abeto laminado que hacen la cubrición de los dormitorios. En la parte superior se remata con un tablero contrachapado de abeto también. Aquí ya lo vemos desde la parte de la buhardilla. Los pares y los tirantes recuperados, el montante teñido para homogeneizar en esa lectura de cercha. Los refuerzos metálicos cuando las fisuras del TEA así lo requerían. El forjado, la estructura horizontal del entramado ligero lo presentamos en cabeza, lo cerramos en cabeza con el tablero contrachapado para recalcar ese carácter de estructura horizontal, y usamos el mismo tablero para recubrir todo el forjado original, que no estando mal constructivamente, sí que tenía un problema severo de desniveles, que cuando estaba muy compartimentada la planta se asumían con mucha facilidad o con más facilidad, pero que al ir a una disposición más amplia de espacios como la que se fue, hacía bastante complicado el habitar. Entonces usamos unos rastreles de madera para ir calzando y nivelando el nivel con estos tableros contrachapados de abeto. Aquí arriba, como comentaba, deliberadamente el contraste con su espacio de trabajo vino apoyado por el material y por los distintos requerimientos que teníamos abajo de construcción. Aquí veis que se deja debajo de la estructura de madera, se panela en los armarios y puertas con laca blanca. Una vez dentro de la zona de dormitorios vemos la estructura ligera con sus viguetas de abeto laminado. Se cierra la parte superior de los armarios, que recogen también el pórtico con el tablero contrachapado.
de tal manera que es un discurso muy sencillo y muy amable, propio de la madera, ¿no? Con sus dos niveles horizontales, con su estructura sincera, y dejamos las zonas intermedias bien con pintura blanca, bien con laca blanca. Y esto acabó convirtiéndose, pues, en esta casa que Alejandra hoy en día ya está disfrutando y habitando. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jordi. Bien, ahora nos va a hablar, siguiendo el programa, Antonio Pernas, acerca de su intervención en la Catedral de Mondoñedo. Antonio, activa el audio y cuando quieras tienes el control. Perfecto. Bueno, se está viendo la presentación, ¿no? Perfectamente. Bueno, buenos días. Voy a presentaros hoy una obra que hicimos en el estudio de restauración de la cubierta de la Catedral de Mondoñedo. Vale. Sin mucha presentación, porque tengo muchas diapositivas y me gustaría cumplir el tiempo, a ver si soy capaz. Entonces, vamos a ver. Bueno, este es el casco antiguo de Mondoñedo y aquí está la catedral señalada, ¿no? Esto es una joya, ¿no? del patrimonio que tenemos en Galicia, muchas, ¿no? Mondoñedo quizá más desconocido por su tamaño, ¿no? Es una ciudad, ¿no? En su momento, una ciudad de las importantes de Galicia que llegó a tener 20.000 habitantes, ¿no? Y sin embargo ahora pues tiene 3.000, ¿no? El motivo de las obras de restauración arranca con la necesidad de recuperar los frescos, ¿no? Sobre el ábside y el crucero, ¿no? Unas pinturas del siglo XVIII muy importantes de Terán, y este es el motivo, ¿no? Cuando se hace un chequeo del estado de la cubierta encima de estos frescos, se detecta que hay problemas importantes y se decide pues intervenir de manera global en toda la cubierta, ¿no? Estas obras de intervención en el patrimonio tienen una particularidad que es importante, que se sigue una metodología, ¿no? Una metodología que viene de los estudios que se han ido desarrollando durante 200 años, ¿no? Implementando a través, pues, primero de grandes pensadores y después pues, de las cartas del patrimonio. Finalmente, en la propia ley del patrimonio de Galicia nos indica que tenemos que utilizar pues, una metodología que incluye pues, una parte importante de análisis que desarrolla un equipo pluridisciplinar, ¿no? Una parte del análisis es un estudio histórico, ¿no? En el que se analizó pues, el crecimiento, un poco cómo se llegó al estado definitivo de las cubiertas, tal y como nos lo encontramos nosotros, ¿no? Esta es la basílica original románica, ¿no? Que se ve con el crucero, las tres naves diferenciadas en el volumen exterior y los ábsides traseros, ¿no? La catedral pues, va incorporando elementos, ¿no? unos arbotantes, ¿no? Siglo XIV, los claustros, etc. Y se van sucediendo una serie de ampliaciones del volumen de cubierta, ¿no? Muy importantes en el siglo XV, ¿no? En el Renacimiento, ¿no? Con la girola, cuya cubierta pues, acaba ocultando pues, los absidiolos, ¿no? En el siglo XVIII, otra obra muy importante exterior de toda la catedral, que acaba ocultando también lo que son las cubiertas de las naves laterales, las incluye dentro del volumen total del volumen total para toda la nave, ¿no?
Bueno, hay otra intervención muy importante en los años 60, realizada por Ponsorolla, ¿no? Que un poco consolida esta cubierta, y en los años 80 José Manuel Casabella hace también otra obra, ¿no? Donde se introduce una luz natural al interior de esa cubierta. Otra parte importante pues, es el estudio de los proyectos que se fueron realizando, ¿no? A lo largo del tiempo y que se conservan documentalmente, ¿no? Por ejemplo, este es el de Ponsorolla, planos de Ponsorolla. Ponsorolla hizo una intervención, ¿no? Donde, utilizando pues, la tecnología de la época, colocó un sándwich de ladrillo, ¿no? Dos rasillas con un mortero interior con una tela de gallinero encima de la estructura que había de madera que pensamos que es del siglo XVIII, ¿no? Sobre esto también con mortero se tomó la pizarra, las losas de pizarra. Esta es la solución que duró desde pues, esos años 60 hasta pues, el 2000, cuando fue la obra. Y aquí estas son imágenes, ¿no? De una intervención previa que hubo a nosotros, ¿no? Que fue cuando se inspeccionó esta parte de la cubierta encima del ábside, ¿no? Para ver pues, los desperfectos que tenían las vigas. Ahí se puede ver un poco la pudrición de las vigas por la entrada de agua, ¿no? Otros proyectos importantes que se hicieron, ¿no? También fueron tenidos en cuenta, ¿no? También hubo una parte importante que se reestructuró en el crucero, en el claustro, etc. Bueno, aparte de este estudio, digamos, más documental, también hay un análisis in situ del edificio, ¿no? Este análisis incluye pues, los levantamientos topográficos, ¿no? Y también, bueno, en este caso pues, se realizaron fotogrametrías, ¿no? de las estructuras de madera pues, para poder intentar levantarlo de la manera más fiel posible. Esto da lugar pues, a unas planimetrías. De manera un poco paralela, en ese análisis también se nos pedía que hiciésemos unos estudios del uso, unos recorridos visitables que podría tener con posterioridad la catedral. Otra parte muy importante en el análisis es el estudio de la luz natural, porque al crecer la cubierta de la catedral y tapar los espacios de las naves laterales, se impide también la iluminación interior de la iglesia, ¿no? De la nave. Por eso, en el año 85, José Manuel Casabella coloca algunos lucernarios, ¿no? Entonces, bueno, también se analiza si esas intervenciones pues, se deben de mantener o no. También hay un análisis pues, de patologías que se encuentran, ¿no? Pues, normalmente siempre por el agua, ¿no? Por el agua son los principales problemas que tiene el monumento. Se hacen unos planos un poco de síntesis de estos problemas. Y aquí podéis ver pues, un poco la estructura de madera pues, que también pues, tiene problemas normalmente también en los sitios donde existe mucha agua, poca ventilación y también pues, problemas por cuestión de la sobrecarga excesiva que la solución de Ponsorolla pues, introducía a la cubierta, ¿no? En algunas cerchas, ¿no? Pues, acaban abriéndose, cediendo los frenos en los bordes y se producen pues, patologías también en las propias cerchas. Bueno, en la medida en que se puede, en esta fase previa, pues también se hacen alguna cata, ¿no? Y para comprobar el estado de la madera, ¿no? Toda la parte de la albura de la madera pues se ve que está ya pues, muy atacada y prácticamente ya no tiene consistencia, pero la parte del duramen se encuentra bien. La estructura de la cubierta que nos encontramos es toda en roble, ¿no? Esto es una cuestión pues, un poco excepcional porque normalmente
aquí en Galicia solemos tener estructuras de castaño, pero porque el roble se dedicaba a la construcción naval, ¿no? Estaba pues, requisado, digamos, por la realeza pues, para el ejército, ¿no? Para la construcción de la Armada Invencible, etc. Sin embargo, aquí en Mondoñedo, pues, pues la catedral tendría sus dehesas y les permitirían hacer uso del roble. Bueno, en ese análisis de la estructura, pues también contamos con la colaboración de David Lorenzo, que es paisano de allí de Mondoñedo, y se ofreció a ayudarnos desinteresadamente, y aquí está en esta foto conmigo visitando pues, los bajocubiertas, esos de la catedral, pues tan sugerentes, ¿no? Esta es la cercha del crucero, la cercha que resuelve la luz del crucero. Bueno, se hacen unas fichas particulares de cada cercha y, bueno, una vez se hace todo ese análisis, hay que tomar unas decisiones en proyecto, ¿no? Las decisiones, hay 3 decisiones importantes que se tomaron. La primera es la de mantener la volumetría que existía, ¿no? Dándola por consolidada, ¿no? O sea, que toda la catedral románica, aquí lo veis en la parte de la girola, ¿no? Este es el ábside. Toda la catedral románica queda oculta debajo de la cubierta, de la última cubierta, ¿no? Esto se decide que está bien, o sea, mantenerlo así. Independientemente de eso, ¿no? Como si se va a solucionar o a sustituir el paquete ese de forjado, ¿no? Se va a realizar una solución nueva totalmente en madera, y también se quiere conseguir una planidad en los forjados que interesa por la colocación de la pizarra, ¿no? Los forjados pues, tenían unas deformidades que interesaba eliminar, ¿no? Entonces se estudia bastante pues, las soluciones de la cubierta y cómo podrían afectar pues, en las partes extremas al edificio, etc. La segunda decisión que se toma, también importante, es la de también mantener los lucernarios, o sea, la luz natural, porque parece que es importante tanto para la iluminación de los salones góticos, que así se llaman los espacios que quedaron encima de las naves laterales, como también la luz que estos trasladan hacia el interior de la catedral, ¿no? O sea, lo que se va a hacer es sustituir la solución, ¿no? Porque aquí pues, los lucernarios sean con 2 ventanas Velux y se va a realizar pues, un lucernario nuevo. Bueno. La tercera decisión importante pues, es mantener la estructura de madera, todos los elementos en que sea posible mantener pues, como punto de partida, ¿no? De la inspección de las cerchas in situ y de los estudios que se hacen, se realiza un plano de intervención sobre las cerchas con distintos grados de afectación, ¿no? Como realmente cada cercha es un mundo, cada una de ellas, ¿no? Eso se resume pues, como en 3 partidas o 3 unidades, ¿no? Una que contempla pues, una intervención leve, ¿no? Otra que una intervención media donde se puede hacer reparaciones de prótesis, etcétera, y una con una intervención más importante donde a lo mejor pues, se sustituye alguna pieza de madera y conservar otras, etcétera, ¿no? Bueno, estos son los planos un poco bueno, pues de intervención en las estructuras de las cerchas. Bueno, después, la segunda fase después de esta es la de obra, ¿no? La que es también muy importante y también muy condicionante, ¿no? La puesta en obra pues, en un edificio con este carácter monumental, ¿no? Bueno, primera fase muy importante, pues el replanteo, ¿no? El cómo, muy importante y bastante complicada, replantear. Ahí veis el sándwich, ¿no? Que había el forjado ese de albañilería, digamos, que tenían en sitios pues, espesores diferentes, pues en algún sitio 26 centímetros, en otro 15, etc., ¿no? Entonces, aquí se toma una decisión también, que es que
había un desnivel entre el arranque de la cubierta de la nave lateral a los pies de la iglesia, digamos, y en la parte del crucero había un desnivel de 60 centímetros en la cumbrera, ¿no? Entonces, esto se decide equilibrarlo, para lo cual habrá que bajar un poquito la estructura en los pies de la iglesia y subirla un poco en la parte del crucero, ¿no? Eso pues, nos obliga aquí a hacer aquí ya veis que estaba muy justita la altura en esa zona y se hace una solución de apeo ahí del apoyo para conseguir mantener el acceso de servicio a los bajo cubiertas. Bueno, la obra arranca, ¿no? Por tramos, ¿no? En principio se valoró si se podía hacer por faldones completos, pero eso era inviable principalmente por el suministro de la madera. Los plazos en esto, tanto para el proyecto como para la obra, son muy cortos, ¿no? Son plazos cortos, y entonces la madera también, idealmente, ¿no? Pues se pedía en el proyecto, ¿no? Una madera con un contenido de humedad menor del 15%, ¿no? Cosa que luego se demostró que era imposible porque no conseguíamos los suministros, ¿no? Entonces tuvimos que trabajar con madera verde, digamos. Entonces, la madera se iba suministrando a medida que íbamos realizando la obra. Aquí se ve en el replanteo cómo baja esos 10 centímetros que bajamos en la zona de los pies de la cubierta y cómo va arrancando la nueva geometría, ¿no? Aquí veis un poco los tramos, cómo se va avanzando con demolición, ¿no? Apeos, demolición, recolocación de la cercha, ¿no? Y trabajo sobre las cerchas, y luego la colocación de los pontones y la primera capa del enripiado para poder taparla con telas impermeables, ¿no? Bueno, veis un poco los avances de pies hacia la cabeza de la iglesia. Bueno, en las estructuras principales, ¿no? En esta zona de la nave tenían calzos, ¿no? Como así siguieron teniendo, ¿no? Pero lo que se hizo fue levantar la posición de todas estas cerchas para minimizar esos calzos, ¿no? Que se habían ido superponiendo a lo largo del tiempo. En las cerchas, la intervención que se hace en todas ellas, ¿no? Es primero ventilar las cabezas de las vigas, abriendo los muros. Esto también era importante pues, para inspeccionar esas zonas que normalmente pues, son las más dañadas por la ausencia de ventilación y la acumulación de la humedad, ¿no? También se hace una limpieza con hacha y luego con repaso más fino de la zona de la albura que estaba pues, un poco estropeada. Bueno, aquí se van colocando los pontones. Los pontones en la zona de la nave se decidió colocar pontones nuevos porque estaban muy estropeados los que estaban, y también porque de esta manera también nos favorecía para conseguir esa planidad de la cubierta sin tener que poner muchos calzos pequeños, ¿no? Bueno, ahí veis un poco cómo convive pues, la madera antigua con la madera nueva. Bueno, sobre las cerchas se hacen reparaciones también, ¿no? Las reparaciones pues, son principalmente de dos tipos, o bueno, diríamos de tres, ¿no? Uno primero, que es una reparación de madera encolada, ¿no? Aquí veis un ejemplo, ¿no? En un tirante, ¿no? Un tirante que estaba quebrado porque la cercha abrió en los dos extremos y el pendolón cargó sobre el tirante y haciéndolo trabajar a flexión, y entonces se produjo una rotura en la cercha, ¿no? Aquí una parte de la cercha pues, se mantiene porque estaba bien, ¿no? Pero la otra cara, veis que se hace estos rebajes escalonados, ¿no? Que se tienen que preparar para que queden perfectamente planos y ir encolándole, ¿no? Piezas nuevas de madera. Estas sí que tienen que estar también muy secas,
¿no? Se utilizaron aquí antes esto se hacía con resorcina, ¿no? Pero eso es un material que es un poco tóxico, ¿no? Ahora se hizo aquí con adhesivos epoxídicos. Bueno, esto se empresilla y se tiene 24 horas hasta que coge la adherencia total. Para mejorar también el comportamiento de tracción, pues se hacen unos pasantes, ¿no? Que en este caso fueron con varillas de fibra. Bueno, continúan las obras por las naves laterales, ¿no? Una vez que se termina el tramo de la nave central, se acometen las dos naves laterales. Aquí veis trabajando pues, las cuadrillas por la nave sur. El segundo método de reparación es con el sistema beta, ¿no? Las prótesis con el sistema beta, que son con resinas, ¿no? Aquí veis una cabeza, ¿no? La cabeza como, esta es la parte pues, donde también la madera absorbe más humedad, ¿no? En esas cabezas. Aquí veis que hay que limpiar, ¿no? Pues esto es la parte que falta, ¿no? Es la que era inservible. Esto hay que limpiarlo muy bien, preparar unas armaduras, ¿no? De fibra, hay de distintos diámetros, ¿no? Para garantizar un poco la adherencia. Y luego se rellena con un mortero, que es también con resina epoxi y un árido de sílice de muy pequeño diámetro, ¿no? Esta es una mezcla que no tiene retracción, ¿no? Entonces, bueno, pues adhiere muy bien y consigue resistencias muy buenas, independientemente de que esta solución normalmente se utilizó en estas cabezas de las vigas, ¿no? Ahí veis acabado, ¿no? Pues eso, es en sitios pues, donde normalmente tampoco se ve. Bueno, traje alguna foto más de las fichas de la memoria final que se hace después de toda la intervención. Hay que redactar una memoria final con todas definiendo pormenorizadamente todo cuanto se hizo de cara a intervenciones futuras, ¿no? Que se tenga una documentación buena para poder trabajar en el conocimiento del bien. Esto es otra cercha, ¿no? Donde se ve una prótesis encolada vertical, ¿no? Aquí veis que el tirante estaba con pudrición en su cara superior y esto se rellenó con la resina, bueno, un poco para reconstruir también el freno de los pares. Bueno, aquí veis otro ejemplo. Pongo varios ejemplos pues, por el tema de la madera, ¿no? Espero no pasarme un poco. Aquí veis este tirante que estaba roto, ¿no? Y tenía un refuerzo metálico. Aquí lo que se hizo fue un cosido, no sé si se ve muy bien, pero veis aquí que hay un cosido en celosía, ¿no? de barras de poliéster y luego a posteriori un refuerzo encolado. Bueno, más ejemplos, ¿no? En algunos normalmente se intentó dejar las articulaciones dejando el funcionamiento de las cerchas. En ocasiones no fue posible, pero aquí sí, por ejemplo, ¿no? Bueno, se limpia, es un poco para que veáis el proceso. Bueno, en las naves laterales pues también se aprovechó pues, para modificar la disposición de los pontones y permitir que se observase mejor pues, los canecillos de la original estructura románica, ¿no? Que quedaban ocultos antes, o semiocultos. En esta nave sur se descubrió en el proceso de la obra esta cornisa, ¿no? Que estaba oculta. La cornisa estaba al nivel de la coronación del muro, ¿no? Lo cual pues, corroboró que
la volumetría de la cubierta ya era antigua, ¿no? Seguramente pues, del siglo XVIII también, o quizá anterior, y entonces este elemento no servía para dejar visto, ¿no? Porque era un elemento muy frágil a la entrada de agua. Lo que se hizo fue documentarlo, se hace una inspección arqueológica, bueno, se sigue otra vez un poco la metodología, ¿no? Y después pues, quedó oculto por la solución de madera como teníamos previsto. Bueno, aquí veis un poco los trabajos de limpieza y cómo pues, la estructura de madera pasa permitiendo siempre la ventilación de la cubierta, ¿no? Bueno, una vez que se termina toda la nave, ¿no? Se empieza a ejecutar el forjado de cubierta, ¿no? Que es un forjado en sándwich, ¿no? Un sándwich hecho in situ. Aquí lo que se hace es, bueno, aquí se disponía también un aislamiento por si en esos salones góticos para mejorar un poco las condiciones térmicas un poco de esos interiores, pero siempre se dejó una cámara de aire, ¿no? Importante y se cuidó bastante la ventilación por este motivo de que la madera toda con la que trabajamos pues era madera recién cortada, ¿no? Entonces, también por este mismo motivo fue importante, también no se utiliza ningún tipo de lámina Tyvek, láminas impermeables, transpirables, porque también empeoraban el secado de la madera, ¿no? Es muy importante que la madera pues se pueda secar con facilidad, ¿no? Bueno, aquí veis cómo se van avanzando en la ejecución de los forjados. El primer entarimado, el que está debajo del aislamiento, se hace en roble, igual que la estructura inferior, pero la capa superior se hace en castaño, porque el castaño es una madera un poquito más blanda y es más sencillo clavar y que aguanten los clavos de la pizarra. Bueno, se aprovecha también ese sándwich para pasar instalaciones, ¿no? Eléctricas que nos permiten eliminar las instalaciones que tenía la nave lateral por su fachada, ¿no? O sea, la nave central. Fue una mejora grande con un coste pequeño. Bueno, continúan las obras por la nave. Aquí podéis ver el tamaño, ¿no? De las vigas de las pequeñas, ¿no? O sea, esto es una viga de 7 metros, ¿no? De las naves laterales. Aquí se llegaron a poner vigas de hasta 11 metros, ¿no? Los tirantes en las naves centrales se sustituyeron 3, ¿no? ¿Veis? Eso es una dificultad muy grande, conseguir vigas de esos tamaños, ¿no? Por ejemplo, de esos tamaños de 11 metros, ¿no? Realmente hay que buscar unos árboles que ya sabe el del aserradero, pues mira, tenemos aquí unos árboles Vale, hay también cerchas nuevas, ¿no? Donde se hacen pues, los encajes los ensambles de la madera para construir esas cerchas nuevas. Bueno, se arrancan. Bueno, y los lucernarios también se hacen en madera, pero en este caso se utiliza una madera de cedro que tiene menor movimiento y mucha durabilidad. Ahí veis cómo se colocan las estructuras de los lucernarios. Bueno, voy a ir rápido ahora. Todos los remates se hacen con cobre, porque ya estaba allí instalado en la catedral. Aquí veis que esto es todo pues, obra gruesa, ¿no? Digamos, y se resuelve dejando una junta grande, ¿no? Un poco para dejar una resolución digna del lucernario desde el interior. Bueno, en las naves, en el crucero se empieza pues, con la parte más delicada, ¿no? Los brazos y el centro del crucero y el ábside. Entonces ahí las cerchas se mantienen su posición. Bueno, voy a pasar rápido. Se va colocando la pizarra a la vez en la zona que ya tenemos reparada la estructura.
Aquí, como digo, en esta parte de la cubierta se mantienen las cerchas en su posición. La colocación de la losa de pizarra pues tiene tanto interés como y tanta dificultad pues como la estructura de madera. Aquí veis en la cercha del ábside, ¿no? Que es una cercha pues especial, ¿no? Porque tiene que hacer este abanico. Aquí los operarios, ¿no? Son carpinteros que trabajan in situ, ¿no? Con la sierra eléctrica. ¿No? Aquí no había, pues, o sea, en otras obras que se utiliza pues, madera laminada, pues uno puede traer realmente hecho el kit completo con las medidas, pero al ir haciendo la estructura por tramos, pues aquí era muy complicado y había que trabajar in situ, ¿no? Y ahí se demostraba pues una gran habilidad, ¿no? Es muy importante el artesano, o sea, que exista mano de obra capaz de hacer estas cosas, ¿no? Bueno, aquí veis la resolución del cono, que quedó muy bien, o sea, la verdad. Esta es la parte interior. Esta hubo que rehacerla entera, esta cercha, la cercha del ábside. Esta es la bóveda del ábside y encima pues, las cerchas. Aquí la veis ya terminada. Es la visión desde el crucero. Aquí estamos todos enfadados, los de la obra, por las discusiones económicas que se solucionaron. Y aquí ya se cierra el crucero. Con éxito, tuvimos suerte porque no llovió demasiado mientras estábamos en la parte más complicada. Bueno, hay unas fotografías aquí de cómo queda al final la obra, la estructura reparada, la colocación de la pizarra en ese cono. Bueno, hay otras intervenciones que se hacen de limpieza parciales, ¿no? En este caso, pues se hizo con una proyección de árido en vez de hacerlo con agua, para que no nos ensuciase la cara inferior también porque tenía una pátina difícil de eliminar. También para eso pues también se hace su correspondiente proyecto de restauración de la fachada y se supervisa. Bueno, os pongo ahora, no sé cuánto me pase de tiempo, ya voy a ir muy rápido, pasando simplemente las fotos de cómo se termina. Bueno, los lucernarios terminados. Hay un lucernario que es especial, que se mantiene, que es un cañón de luz que ya existía. En el proyecto estaba contemplado eliminarlo, pero in situ en la obra se vio que era un sistema más eficaz para meter luz al interior y que tenía un interés arquitectónico lo que se hizo. Este es el interior de ese cañón de luz y esta es la ventana de la nave. Lo que se hizo fue dar acceso, porque esto era un sitio cerrado, ¿no? Esto se pintó, ¿no? Con la pintura de silicato, y se le hizo un acceso para poder hacer un mantenimiento de ese interior que antes era imposible. Estos son los salones góticos con la obra terminada y como los lucernarios pues, también meten luz al interior de la iglesia a través de estos ventanales, ¿no? Ahí en esas fotos se ve pues, cómo conviven vigas nuevas, ¿no? Con vigas antiguas, bueno, sin que sea muy estridente, sin grandes estridencias.
Y esto es la iluminación en el interior. Esta luz que llega aquí al extremo de la nave lateral norte viene del lucernario de la nave sur, ¿no? O sea que, bueno, la iluminación pues, es eficaz. Aquí, claro, los órganos también eliminaron ventanas, ¿no? Entonces el interior de la catedral pues, es importante que tenga la luz, ¿no? Otras obras que se hicieron en el claustro, ¿no? de recuperación, obras un poco menores ya. Esto se reparó también, la cubierta del claustro. Y este es el aspecto final de la cubierta con los nuevos lucernarios. Y bueno, tengo aquí una foto también pues, de los muchos intervinientes, no tanto en el proyecto con pues, la gente en el estudio y en la obra, todos ellos pues, fundamentales y muy importantes en el trabajo. Bueno, muchas gracias. No sé si me pasé mucho. Si me pasé, disculpad, ¿eh? Muchas gracias, Antonio. Te pasaste un poquito, pero mereció la pena. Vamos a darle paso ahora a Óscar. Bien, ahora Óscar Alba toma la palabra. Cuando quieras, Óscar. Uy. Voy. Ay, caray, que estoy buscando lo de compartir pantalla. Perfecto, Óscar. Vale. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, evidentemente, por la invitación. Yo creo que la madera, nosotros poníamos, bueno, en este breve comentario del porqué de por qué usar la madera, ¿no? El porqué de algunas cosas. Al fin y al cabo, para nosotros, yo creo que la madera es necesaria y es inevitable. Al menos en nuestra escala, más que en cualquier otra, ¿no? Siempre digo que a lo mejor nos puede parecer que haciendo una casita, 2, 3, no es importante, el problema no es lo que hagamos individualmente, sino lo que hagamos colectivamente. Entonces, al final, yo creo que el uso de la madera es inevitable porque no solo por un tema de ecología, sino también por recuperar también cosas de sentido común. Y al menos y lo que nosotros hacemos, que son bastantes cosas de una escala pequeña, puntualmente mediana, es donde más a gusto nos encontramos, empleando la madera. Y también con el paso del tiempo y después de también mi experiencia en una oficina de rehabilitación, creo que llega un momento en el que como arquitecto, y siempre lo digo, pero puede parecer una contradicción, a mí cada vez me gusta construir menos, en el sentido que utilizar menos material, menos cosas, que creo que eso es realmente lo que es el primer paso para hacer algo más sostenible. Tampoco me gusta mucho siempre adjetivar lo que se hace, pero en cualquier caso me parece que es de sentido común. La calidez, la calidad y la libertad y rapidez y agilidad que da la madera es difícil de encontrar con otros sistemas. Y entonces yo con el paso del tiempo cada vez me encuentro más a gusto con ella. Esta primera imagen yo os voy a enseñar pues como cositas, porque no creo que tengamos nada particularmente solo de madera, pero sí que lo hemos usado de muchas maneras distintas y es como una constante y cada vez lo va siendo más. Esta es una rehabilitación pues en el Cala, en una casa que nos encontramos construida con una perfección exquisita, donde metimos esas cosas, no es lo importante, es decir, heredamos unas edificaciones increíbles construidas con una perfección fantástica en madera y granito, ¿no? Creo que
eso tiene que ser algo como totalmente metido en nuestro ADN desde la escuela y luego en la profesión. Me gusta mucho una frase del libro de Tusquets, que es que Dios lo ve. Al final, claro, hay situaciones evidentes donde usar la madera pues parece lógico, en rehabilitación, cubiertas. Bueno, a veces aparecen cosas que son muy bonitas cuando los vas construyendo porque también la piensas así, por un tema de lógica, de resistencia, de optimizar luces en usos de madera laminada, ¿no? Nosotros hacemos a mí me gusta mucho la arquitectura, plantearla mucho como de sistema, es decir, uno plantea un sistema que deriva de un material y de ahí deriva una forma y una atmósfera, ¿no? Como un discurso bastante organizado, sistematizado. Bueno, pues Dios lo ve todo, aunque luego no se vea nada, pero era lógico usar la madera, ¿no? También es lógico usarla, la combinamos mucho, y esto es un edificio que se acaba de terminar, que es un centro de salud. Siempre digo de este edificio que esto es un envolvente de hormigón, está en Pereiro de Aguiar, y tiene una cubiertita de madera, una cubierta de madera. Este proyecto es del 2015 y con el tiempo va pasando, 2015, 2016, el tiempo va pasando, uno va cambiando la madera, lo ligero va ganando terreno, como decía antes, en mi manera de pensar y de sentir la arquitectura. Lo que más cómodo me siento de esta obra, que es como muy ecléctica y que tiene como muchas cosas, al final encaja y se está muy a gusto, que es de lo que se trata, pero lo que más a gusto me encuentro es con esta cubierta, con sistemas, como ya veis, como muy elementales, o sea, de combinar hormigón, metal y la estructura de madera. Pues es lo que de una obra toda de hormigón, que yo uso relativamente poco, pues lo que más a gusto me encuentro es con esta cubierta, ¿no? Luego, este es un proyecto que vamos a empezar, esto es en Coruña, es en Adormideras. También dentro de estas combinaciones, siempre la madera poco a poco va teniendo el lugar más importante en una obra, ¿no? O donde tocamos, donde estamos, y también como soporte estructural. Pues esta obra, que se inicia en unos días de este mercado, pasa por demoler todo lo que se ha heredado y no lo vamos a contar, pero es muy sencillito, el mercado que está metido hacia el interior pues pasa a ser la Plaza de Abastos, se explota hacia el exterior y la madera es la que resuelve toda la galería perimetral, que es doble, es una galería porque tiene dos vidrios para poder abrir totalmente una caja de cristal y en un uso como Plaza de Abastos, que conocemos bien, térmicamente pues tiene que funcionar a la perfección, pues no hacemos nada más que hacer una galería doble y esa galería, que es el proyecto, su soporte estructural es madera en lugar de ir a sistemas también estructurales de aluminio. Entre usar aluminio, aunque sea reciclado, y usar madera, pues prefiero usar madera, consumir ese material como soporte, por un tema de convicción de lo sostenible, de lo que creo que tenemos que hacer, y también porque el resultado es mucho más cálido para el usuario, para los que van a trabajar y los que van a comprar y los que van a estar en esta Plaza de Abastos. Luego, haciendo cambios de escala, pues es que la madera la usamos siempre de una manera muy sencilla. Nosotros no hacemos cosas como muy sencillas, muy elementales. Y nos encontramos cómodos siendo como muy honestos, muy directos, ¿no? Es decir, en lo que hacemos. Me encanta decir que hacemos cosas como muy cotidianas. Yo creo que la arquitectura, la nuestra, la de sumando muchos, tiene que ser cotidiana, tiene que ser ágil. Tenemos que hacer las cosas fáciles, sencillas. Y por supuesto eso no significa que sean simples e interesantes y luego podríamos tirar del hilo lo que queramos, ¿no? Pero sí que me encuentro a gusto con lo cotidiano, con lo ágil, ¿no? Pues una reforma de una vivienda pequeñita, de una vivienda muy linda de aquí de Coruña, de los años 30-40, pues al final ese trenecito, como nos gusta llamarlo, es lo que resuelve pues, la vivienda, con un sistema muy sencillito para hacer esta casa estudio y trabajar con el carpintero pues los detalles de la obra, ¿no? De nuevo, otra vez, la madera es el material, genera un sistema
sobre ese sistema, esos elementos, se pone pues, los acabados y se genera la forma y la atmósfera, el ambiente que nosotros buscamos, ¿no? En viviendas, siguiendo con ese recorrido de cosas que estamos acabando, pues siguiendo también con esta idea de lo sistemático, lo ágil, lo fácil, y también ajustando temas de presupuesto, sistemas muy sencillos, muros de termoarcilla que generan la forma, pero el ambiente interior, del espacio es otra vez la madera, ¿no? Que es la que define todo el espacio. Es estructura, es el acabado. Entonces, al final, no dejamos de hacer lo mismo que en esa primera imagen del CAO, de esa rehabilitación que nos encontramos de un edificio con una perfección increíble. 2 muros portantes, en este caso no son de granito, son de termoarcilla, un montón de aislamiento por fuera, un montón de aislamiento por dentro, y la cubierta es de madera y con soluciones ligeras. Casas, de nuevo, sencillas, como muy de concepto, muy de idea, es decir, casas muy claras, ¿no? Otra vez lo mismo, envolvente, portante, y la estructura se deja ver como sencillos, lógicos, de madera y forjados secos, ¿no? Luego creo que la madera permite también pasárselo bien, es que hay que divertirse también, ¿no? Y esto es un bar aquí en Coruña, una arteria, donde sencillamente con palos de madera fresados, silet, bueno, nos entretenemos, lacados, nos lo pasamos bien. La madera permite también eso, es decir, la agilidad de aquello que tendrá la vida útil que tenga, pues un bar tiene la vida que tenga que tener, no está para quedarse 50 años, ojalá, pero también permite esa rapidez, esa cosa de lo no permanente, ¿no? Y es mover el lápiz, al final es mover el lápiz con un impacto muy pequeño y sencillamente es lo que seamos capaces de pensar. Es un material que da una libertad absoluta, ¿no? A la hora de empezar a hacer pues, interiorismo, y esto es pino, o sea, es pino y ya está, y listones fresados con una lucecita, con mecanismos muy, muy, muy sencillitos, evitando pues algo que está muy bien, que es otro mundo que debemos de explorar, pero nosotros digamos que no, por la manera de ser, también la madera a mí me casa mucho con cómo yo soy, ¿no? Es decir, no encajo bien o no soy capaz de hacer arquitectura con mucho detalle constructivo, en el sentido de llegar a ese nivel de exquisitez. Y entonces lo que hacemos es como más directo, ¿no? Y entonces el detalle también es más directo. E intentamos que todo tenga esa lógica, ¿no? Esto es el leiro, pues ese árbol que tanto nos gusta, al final es lo mismo, es que es ser libre. La madera puede usarse de una manera muy reglada o no. Entonces, en ese abanico entre lo reglado y sistemático, crujías, distancias, buena educación, está también el ser libre. Y es uno de los materiales que más libertad permite, por lo menos es lo que nosotros creemos, ¿no? También está una cuestión que es, y que sí es importante para mí, uno con la experiencia va descubriendo todo lo que en Galicia tenemos de empresas del sector y profesionales de la madera, ¿no? Esto vuelve a ser Leiro, del Centro de Salud de Pereiro. Yo creo que tenemos que saber y concienciarnos de todo el potencial que tenemos de desarrollar arquitectura de pequeña y gran escala con la madera. Y nosotros como diseñadores, al final dibujamos, pensamos, dibujamos y dirigimos, tenemos que tirar de esa energía y de esa capacidad. Ya no solo de pasarlo bien haciendo esta celosía, que esto es una máquina que hace los círculos, pero también tenemos empresas que nos demandan el que nosotros dibujemos o pensemos con ellos para desarrollar elementos que expriman su tecnología. Y en Galicia somos unos afortunados por nuestra historia de las empresas más punteras que todos conocemos, pues resulta que podemos hacer casi todo lo que seamos capaces de pensar. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y además está aquí a nuestro lado. No solo es colocar vigas, panelados, sino que hay un montón de máquinas combinadas con los carpinteros que saben del oficio, que juntos se puede hacer producto muy interesante. Y eso está aquí, a la vuelta de nuestra esquina. Y además nos demanda que pensemos. Estos son unos muebles del aeropuerto de Santiago que, bien, son como muy
parecen como muy elementales, muy sencillitos a la vista, pero se combinó el poder hacer estas superficies curvas, regladas, que son conos truncados, con una ejecución perfecta, duraderos, porque ahí se siente la gente en el aeropuerto. Si vamos al aeropuerto de Santiago lo vemos, ¿no? Junto con en la misma empresa, el carpintero que es capaz de hacer una mesa de madera maciza con los encuentros tradicionales de carpintería. Pues eso lo tenemos a la vuelta de la esquina y es algo que siempre que puedo lo digo, porque nuestra obligación como diseñadores, como arquitectos, como lo que sea, es utilizar eso. Porque en la medida que lo utilizamos generamos conocimiento y nos obligamos a pensar, no caer en lo evidente, ¿no? Bueno, pues este mueble, junto con otros que se han hecho en el aeropuerto, este es uno de los 3 que se hicieron, obligó también pues Obligó no, o sea, es casi como yo lo planteé como, bueno, vamos a ver, que yo desconozco toda la tecnología de la madera, o sea, en máquinas, ¿no? Con tantísimas otras cosas, pero bueno, vamos a intentar hacer algo que lo aproveche, ¿no? Y salió este mueble, como podía salir otro. Lo importante no es este, sino es la idea, que tenemos que pensar y trabajar todos a la vez y aprovecharlo, y está al lado. Luego, para acabar, este es un proyecto que está... Solo es proyecto por ahora, esperemos que se haga y que es un poco resumen de lo que nosotros nos encontramos cómodos con la madera. Un lugar increíble en Lugo, pues no es exactamente un bosque, vamos a decir que es un monte, cerca del río, pues este es un proyecto para un albergue en la naturaleza, cerca del Camino de Santiago, una parcela plana que da al río Miño, y atrás, en fin, o sea, una parcela llena de árboles de toda clase y condición. Bueno, pues al final el proyecto es cómo te metes en ese espacio. Pues el proyecto es muy sencillo, en el sentido que es meter en el medio de la parcela esta pieza con el espacio central de una planta clásica. No vamos a entrar en ella porque es así de elemental. Muy sencillito, con todas las cosas que se nos ha enseñado, que digo yo, como de buena educación de la madera. Es decir, en un espacio natural, lleno de árboles, buscar el sitio donde sea el claro, situar un edificio de planta cuadrada con un patio en el medio, levantarlo con una estructurita, unos pilarcitos de hormigón, forjar la losa de hormigón, y a partir de ahí vamos a construcción ligera, ¿no? Maderas, panelados, construcción, digamos que ya para mí es como tradicional de madera. Todo es ligero, esto es Lugo, duración, el acabado de esta pieza pues es de pizarra de la pequeña, de la estandarizada, sobre todo un entramado de cerramientos y de forjados ligeros. Al final aparece pues la arquitectura como muy contundente y sencilla en medio del bosque, y vuelve a tener todo aquello que os decía antes así brevemente, de por qué usamos la madera, pues porque va con uno como es, o al menos como yo soy, lo que nos gusta hacer a nosotros. Una idea muy clara, consumir lo menos posible, repetir un sistema, tener clara la forma, intentar ser respetuoso con el lugar, que haya poco, y ahí deriva este edificio que, bueno, que queremos que se llegue a hacer, que eso esperamos, con sistemas muy fáciles, ¿no? Porches con sistemas de policarbonato, en fin, nada que no se vea con lo que este render cuenta, ¿no? Intentar ser honestos bueno, esta es la imagen final, no importa. Ser honestos con uno mismo y hacer lo que uno siente. Y creo que en ese sentido es lo que os quería contar, ¿no? Es decir, nosotros es lo que hacemos y lo que intentamos siempre defender. Y la madera es el material que mejor se adapta, porque nos permite eso, pasarlo bien, ofrecer distintas atmósferas, distintos ambientes. Hemos tenido ocasión de desarrollar proyectos muy lindos, o de dirigir proyectos espectaculares que os invito a visitar, que es por ejemplo la Biblioteca de Bayona, de unos amigos arquitectos de Murado y Elvira, donde el uso de la madera en superficie es un verdadero espectáculo. Entonces conocemos todo eso y con el tiempo nos va llevando más y más a menos hormigón, menos metal y mucha más madera. Y no, por supuesto, y con esto no digo que sea ni malo ni bueno, sencillamente es que es lo que
donde nosotros nos sentimos cómodos, donde nosotros más disfrutamos. Y para acabar me gusta decir que hacemos cosas cotidianas, creo que medianamente cualificadas, pero sobre todo cotidianas. Entre todos vamos a hacer muchas cosas y esa suma de pequeñas cosas genera mucho, que es lo que es realmente importante para mí. Indudablemente con madera se hacen edificios y hay muy grandes que a nosotros nos encantaría hacer y que esperamos poder llegar a hacer. No es nuestra escala por ahora, pero sí es el deseo, como hay estudios por Europa adelante que hacen edificios en madera increíbles de un tamaño ya de otra escala, no como estos que es nuestro mundo, ¿no? Lo mismo que ver el proyecto de la catedral, que antes exponía Antonio, pues en eso, entre el proyecto de la catedral y la casa, las casas de Castroferro, y lo que hacemos nosotros, sumamos un montón de conocimiento y de energía y de ser respetuosos con todo, usando madera y todo lo que implica. Y nada, no sé si he sido oído como vimos un poco tal, creo que así un poco rápidamente es lo que os quería enseñar. Usamos nosotros la madera. Y luego que cada uno pues tome sus propias decisiones. Eso también me parece importante, ¿no? Y también hay otra cosa con la madera que es tendenciosa en el sentido que tenemos que intentar, como nosotros intentamos con esto del mobiliario, en esa escala minúscula, seguir avanzando en el desarrollo completo de los edificios, es decir, los ambientes que generamos también en la obra pública. Es importante que la obra pública, que es aquella que es la que todos visitamos, tenga más presencia de la madera, no solo a nivel de los acabados, de los forros, sino también desde su cimentación, desde su propia concepción. Tiene que ser más habitual la madera para todos nosotros en edificios grandes. Yo creo que ese es el trabajo siguiente. Creo sinceramente que el trabajo a pequeña escala de la madera ya se ha conseguido meter en todos nosotros. Cuando viene un cliente de casas de vivienda unifamiliar o de edificios de otra escala como esta, casi ya prácticamente da por hecho que vamos a utilizar soluciones ligeras. El paso siguiente creo que es la siguiente escala para seguir ganando ese terreno y necesitar edificios ejemplares en ese sentido. Y yo que llevo 20 años trabajando y empecé en una oficina de rehabilitación en el año 2000, heredando la tradición de las oficinas de rehabilitación de Santiago y de otras, vi pues en el Sarri, el Camino de Santiago, cómo teníamos que ganar ese terreno a la madera durante 8 años y se vio el resultado de que funcionaba, de que las casas son más agradables, de que es más rápido, es más fácil, más lógico, más evidente. Creo que ese terreno ya lo estamos ganando y creo que tenemos que empujar pues la siguiente escala, ¿no? Y nada más, eso es lo que me parece y eso es lo que así pues os quería contar de nuestra práctica habitual. Muchas gracias, Óscar. Bien, bueno, siguiendo con el programa, vamos a hacer una pequeña variación. En el programa ahora estaba previsto iniciar la mesa redonda, pero vamos a alterarlo, vamos a a proyectar el vídeo del estudio ANSE de Quintáns, para así también darle la opción a todos los asistentes que luego en la mesa redonda pues puedan bueno, pues hacer alguna pregunta al proyecto de ANSE de Quintáns que vamos a ver ahora a continuación en este vídeo.
Lo que nos encontramos al llegar fue una ruina, un espacio muy pequeñito que tendría unos 30 metros cuadrados en planta, de planta baja y planta primera, y estaba semi-enterrado hacia la parte de atrás, entonces no le entraba nada de luz. Realmente era una especie de caja negra incrustada en la ladera de SAR. Entonces, claro, bueno, el programa de la vivienda era una vivienda para una pareja con 2 niños, y podíamos ampliar hacia la parte de atrás la vivienda. Entonces el objetivo principal era meter luz. Eso fue lo que motivó a que excavásemos hacia la parte de atrás y creásemos ese patio que tiene en la zona de atrás. Y al principio el tema de la excavación fue complicado porque no sabíamos, sabíamos el tipo de terreno que teníamos, pero bueno, era una excavación muy importante. Y bueno, la verdad es que al estar trabajando entre medianeras, que tienes a cada lado un terreno, ¿no? Pues fue complicado. Realmente la empresa ahí jugó un papel muy importante. El encargado pues fue una persona valiente que fue capaz de llevar la obra muy bien hasta el final. Y fue el momento así más complicado quizás, porque el vaciado, si lo veis después allí, pues es importante. Hablamos de unos 7 metros de altura y una profundidad de 6 metros respecto a la fachada por detrás. Pues la madera juega un papel fundamental en el proyecto porque conforma toda la estructura, que no son muros de piedra. Lo que nos encontramos allí son muros de piedra de unos 60 centímetros de espesor, y el resto de la estructura, incluso la parte de atrás, que es un añadido a la casa, es todo en estructura de madera con pilares y forjados. Además de eso, también lo empleamos en suelos, en mobiliario, y bueno, es todo la misma madera, es todo madera de castaño, maciza. Y bueno, nos parece bonito eso, que el mismo material pueda llegar a conformar una estructura, unos acabados interiores, incluso el mobiliario, que si os fijáis hasta los muebles de baño están hechos con la misma madera. Quizás lo que más destaca en esta obra, lo que más le llama la atención a la gente es el antes y el después. Claro, un lugar que era lóbrego, en el que no entraba nada de luz y que era muy difícil vender esa parcela inicialmente, pues porque parecía que era inhabitable. Ahora pues llama mucho la atención el papel del patio que formamos hacia la parte de atrás, porque entra mucha luz y la verdad es que crea un ambiente muy, muy agradable. Bueno, para nosotros la madera en este proyecto es un material fundamental, pero no solo en este proyecto. En general creemos que rehabilitar cascos históricos con madera es lo más lógico, porque son los sistemas tradicionales que construyeron todo el casco histórico. Digamos que los muros que conforman todas las parcelas están dimensionados de forma que lo que hay entre ellos es madera. O sea, más o menos entre medianeras miden lo que mide un tronco de un árbol, ¿no? Entonces, trabajar con los mismos sistemas hace que todo el conjunto se mantenga en equilibrio, o eso nos parece a nosotros por lo menos. Pero también obra nueva, nos parece que ahora mismo, por un tema ya pues de responsabilidad, es un material, el material más sostenible que podemos utilizar ahora mismo como material de construcción. Pero de todas formas, si queréis verlo en directo, está Alberto allí y os acompaña. O sea que si queréis, vamos a estar. Hola, pues aquí estamos. Bueno, pues aquí estamos en el espacio de entrada. Aquí podéis ver lo que comentábamos, con la carpintería recuperando la fachada tradicional y aprovechando al máximo los huecos para poder iluminar, y la importancia y la presencia de la estructura de castaño. Aquí veis el ritmo que marcan las vigas de una sola crujía para intentar apurar al máximo las alturas. Ya veis aquí los esfuerzos que hay que hacer, cambiando la dirección y el pontonaje para poder entrar en la casa y aprovechar siempre al máximo las dimensiones que nos permite la estructura. Este espacio recuerda a los portales tradicionales de Santiago, ¿no? Incluso con la baldosa hidráulica. Si queréis, entramos. Bueno, aquí podéis ver la dimensión original de la vivienda con el muro preexistente que se mantuvo, y a partir de aquí es la ampliación de la vivienda. La cuestión es que se mantuvo el muro existente, se aprovechó para meter un patio que nos traiga luz hacia esta planta. Y si me seguís, este es el espacio principal de la vivienda, en el que se puede ver de una forma resumida el sistema constructivo, las vigas que os comentaba de castaño
macizo, con detalles como los apoyos bien ventilados para que la madera esté en perfectas condiciones, y los muros pues de piedra existentes, los muros medianeros, que simplemente se han pintado, o después incluso podéis ver aquí estos muros esto es un refuerzo que tuvimos que hacer en la cimentación y que nos pareció que estaba bien explicarlo y dejarlo así visto, ¿no? Este espacio es la cocina, que podéis ver, todos los muebles han sido realizados por el mismo carpintero que ha hecho la estructura. Pues este es el salón, que es el espacio de la casa que digamos que fue un gran reto, porque es el que se ha ganado, es la excavación que se hizo, ¿no? Aquí este muro contiene esa roca tan amenazante con la que tanto sufrimos, y lo que más nos gusta aquí, siempre lo hablamos, es como esta sensación de visión periférica, en el sentido de marcarla vertical y meter mucha luz con el lucernario, que también es lámpara, y por supuesto la importancia del patio y también del esfuerzo de hacer estas ventanas tan altas, ¿no?, en madera, que realmente, cuando el tiempo lo permite, abres completamente, incorporas el espacio del patio a la vivienda y se conecta directamente con la cocina. Ahora vamos a subir a ver las plantas superiores, y esta es la zona que hablaba antes, de hasta donde llegaba el muro de la casa original. Aprovechamos siempre el patio, un patio para bajar la luz hasta aquí abajo, y el tiro de la escalera, que la peculiaridad es que la escalera se enrosca alrededor de lo que es el muro preexistente. Como detalle, comentaros que este es un rechapado en abedul, que en principio iba a ser pintado de blanco para acentuar todavía la bajada de la luz, pero que nos pareció, el carpintero fue tan bueno haciendo todos estos encuentros que nos pareció que quedaría ahí. Seguidme. Bueno, a lo largo de la escalera van apareciendo huecos, que no es más que los trucos para ir metiendo luz en las distintas estancias de las plantas inferiores, y aprovechando todos y cada uno de los espacios pues para hacer un pequeño armario y tener algo de almacenamiento. Estamos ahora en la primera planta de habitaciones, y estas son las habitaciones de los niños, aunque realmente ahora es una única habitación. Se ha dejado esta doble puerta en previsión. Pasar hasta aquí. La parte interesante es el aprovechamiento en sección de este elemento, que aprovecha toda la altura para darle más amplitud a la habitación. Hay una parte muy importante que ya os comentaba antes en el proyecto, que es ir buscando todo el rato el sol o la luz, ¿no? Y este son los ventanucos que se van colando, recogiendo la luz que baja por las escaleras, y que nos parecían tan importantes para ir alimentando cada habitación. En el otro lateral, la ventana que da al patio, y siempre la búsqueda también de la transversal, que enlaza con la ventana del vestidor de la habitación principal y el baño, y al final el jardín de la vivienda. Bueno, seguimos en planta 1, ahora al otro lado está la habitación principal, pero lo más interesante yo creo que es cómo se va transformando la escalera, ¿no? Entonces, llegado a esta planta, la escalera se cierra con esta puerta que da bajo cubierta, otra vez acristalada para seguir permitiendo que entre la luz también por el patio. Este es el vestidor y el lavabo, el espacio previo a la habitación principal. Y si me seguís, seguimos al bajo cubierta. Esta es la planta bajo cubierta, que es un espacio de usos múltiples. En estos momentos lo están usando como despacho, pero también sería pues una cuarta habitación. Y el planteamiento era, otra vez, este es el patio que viene desde abajo, ¿no? Que entre la máximo de luz posible, con un pequeño aseo. Y aquí hay un detalle que veréis que aquí aparece un falso techo que tapa la madera para poder aislar lo máximo estas zonas un poco críticas y dejar visto esta subestructura, porque nos gustó mucho cómo había quedado los encuentros, cómo los había hecho el carpintero. Y estas ventanas que reproducen otra vez lo que hablábamos en el patio de abajo, estas visiones siempre hacia el jardín. Bueno, este es el espacio, esta es la entrada a la habitación principal, y este espacio forma parte del vestidor.
La madera de castaño otra vez se vuelve a convertir en otra cosa, en este caso en el mueble del lavabo, que está fuera de lo que es el baño en sí mismo, y el baño, inodoro y bañera con el jardín siempre al fondo. Como veis, esta es la habitación principal, completamente volcada al jardín interior. Otra vez se repite la sección que hablábamos de darle más espacio a la habitación, y una cosa que nos parecía fundamental era poder salir directamente desde la habitación al jardín por las mañanas. En resumen, el proyecto, la parte fundamental es haber descubierto, apostado por este espacio. Al final lo que se trata es de conseguir la máxima luz posible en la vivienda, y todo esto haciéndolo con un sistema estructural en madera tan contundente como este, y que en sí mismo ya genera pues un espacio tan característico. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias.